Bueno, bienvenidos a todos y todas en este nuevo encuentro donde vamos a dar continuidad a los temas relacionados a lo que es la cartografía, la elaboración de mapas temáticos, siempre enfocados en las cuestiones ambientales. Nos quedan, la clase de hoy, donde está grabada, sobre todo para que ustedes tengan el recurso a disposición y puedan ir trabajando y conociendo las herramientas que vamos a comentar en el día de hoy. En el próximo encuentro va a ser sincrónico. Por favor, conéctense en la medida de lo posible en horario porque vamos a trabajar mucho en la elaboración del trabajo final. La intención es que ustedes el próximo encuentro puedan cerrar su trabajo final y en el último, el 12 del 11, puedan hacer defensa de él. Conmigo van a ser estos últimos 3 encuentros y la última clase la trabajarán con Ana Fashi. Bien. Vamos a dar continuidad un poquito a esto de lo que estábamos hablando en la clase anterior sobre lo que es la cartografía, ¿no? Hasta hace no muchos años la cartografía se trabajaba sobre mapas en papel. Esto generaba grandes dificultades en cuestiones de manejo de datos, en tiempos, porque imagínense ustedes compartir información de un extremo de provincia a provincia requería de un envío del documento de forma física. Hoy, con la adquisición de los recursos informáticos, nos permiten comunicar, compartir y trabajar con información geográfica de manera directa, ¿no es cierto?, al momento, entre el Internet y estos recursos, facilitan mucho la comunicación y el alcance de los trabajos. Entonces, los sistemas de información geográfico son una herramienta que permiten integrar la información de base, ¿no?, los datos geográficos espaciales, y permite vincular toda esta información y generar mapas temáticos. Mapas que nos permitirán tomar decisiones a la hora de gestionar o a la hora de evaluar o a la hora de entender una situación específica en un área determinada del territorio. Bien, ¿cómo se comportan estas herramientas? Existen diferentes plataformas, diferentes softwares que nos permiten trabajar con esta información geográfica. Existen pagos, existen gratuitos, ahora lo vamos a ver en breve, pero lo importante de esto es la parte, el contenido teórico, cómo trabajan, cómo funcionan. Bueno, los sistemas de información geográfica trabajan con capas. Cada capa contiene una información específica. No necesariamente todas las capas tienen que manejar la misma tipología de información, porque si no, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en esta filmina podemos ver que en esta capa representa las rutas, esta el uso de los suelos, esta la división política y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando esto se superpone? Genera un mapa temático. Entonces, por ahí algunos recuerdan en alguna actividad del jardín o de la primaria, en donde nos hacían dibujar en papel de calcar y después superponíamos toda la información que habíamos trabajado y generaba un mapa temático. Esto es exactamente lo mismo, solamente que con una computadora. Entonces nos preguntamos, ¿para qué podemos utilizarlos? Sí. ¿Cuál sería el objetivo de entender cómo funcionan y por qué lo están viendo en geología? Bien, primero lo están viendo en geología porque es una herramienta que todos los profesionales de casi todas las áreas, pero sobre todo los ambientales, necesitan, no sé si ser expertos, pero entender el mecanismo principal. ¿Por qué? Porque trabaja con el territorio, trabaja con información territorial. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, nos sirve en 3 ejes principales, que es la investigación, la parte gubernamental y la parte empresarial o privada. Del área de investigación podemos trabajar en sin fines de aplicaciones, pero
más llamativos, los más importantes, podemos decir que son la teledetección, la modelización cartográfica, estudios ambientales, podemos hablar de análisis socioambientales, ¿no? Porque por ahí por el crecimiento del desarrollo poblacional, toda la parte de urbanismo. Desde la parte gubernamental es un buen recurso para contener mucha información y tomar decisiones a la hora de gestionar los recursos, para ordenar el territorio, la planificación urbana, evaluación de los recursos, entender también si hay impactos o no impactos ambientales, sociales, antrópicos sobre el territorio. Y por último, el empresarial o el privado lo utiliza con otra mirada, no solamente por la parte de la gestión o lo del análisis, pero puede utilizarlo para el marketing, para entender cuáles son, para la toma de decisiones cuando van a hacer un proyecto, para la localización óptima, para, por ejemplo, un servicio de logística, poder identificar los puntos o las rutas principales de trabajo para que sea más efectivo, más rentable, entre otras. Entonces, para dar continuidad un poquito a esta lógica de cómo funcionan los SIC, tenemos que entender que la información se organiza en capas. Cada capa tiene datos específicos. Se procesa por separado, ¿no? Cada capa se trabaja de manera independiente, pero cuando se complementan entre las diferentes capas trabajadas, generan un mapa una representación del territorio de lo que nosotros queremos mostrar. Si nosotros queremos mostrar la evolución, desarrollo de un río, vamos a trabajar con el río y otra capa. Vamos a quitar alguna fuente de información que no nos representa, o si queremos cambiar el color al río para que llame la atención, lo podemos hacer. Entonces acá empezamos a jugar, acá hay que empezar a jugar con la información. Lo principal es entender cuál es el objetivo del trabajo, porque a veces trabajamos de más. Pero bueno, es esto, ¿no? Es generar una capa que tiene información. Por ejemplo, una capa que va a tener la forma del recorrido del río. Otra que va a representar las edificaciones de un ejido urbano. Otra que va a representar, por ejemplo, la vegetación. Y por último, se agrupan, se complementan todas estas capas y permiten la creación de este mapa, esta representación cartográfica. Bueno, estas capas, ¿cómo se trabajan? ¿Cuáles son sus extensiones? Bueno, tenemos tres tipos de fuentes de información geográficas. Tenemos las vectoriales, las rasters y lo que son las tablas. Lo importante de esto es que ustedes entiendan que cada una de estas fuentes tienen extensiones de documento diferentes. Por ejemplo, las vectoriales van a ser archivos shapes, ¿no? Muy conocidos también por los programas de AutoCAD. ¿Qué tipo de información va a ser la vectorial? La información vectorial va a ser la que se crea, ¿no? Como un dibujo, como si la computadora fuese un lienzo y nosotros dibujáramos puntos, líneas y o polígonos que representen algo del territorio. Ese tipo de información tiene una extensión que se llama Shape, que es SHP, y que va acompañada de otros documentos que no vamos a utilizar, pero siempre hay que llevarlo en paquete. Las raster, por lo contrario, son imágenes en esencia. Son fotografías, imágenes satelitales, documentos escaneados que fueron georreferenciados y tienen una extensión de imagen como JPG. Y por último, los documentos que son tablas, que por ahí los identificamos mejor en lo que es Excel, pero en realidad va a tener una extensión de .csv o texto delimitado por comas, también conocido. Pero en esencia estos archivos son utilizados para agrupar información y asociarlo a una coordenada.
Por ejemplo, si tenemos un monitoreo ambiental y tomamos muestras y tomamos, por ejemplo, el pH de diferentes puntos de monitoreo. Bueno, yo voy a anotar el valor del pH y la coordenada asociada. Entonces, toda esa información, ¿dónde la voy a escribir? ¿Dónde la voy a trabajar? En un Excel. Ese Excel después lo voy a cargar al software, lo que me va a permitir identificar, por ejemplo, todos los puntos donde se hicieron los monitoreos y el pH asociado a cada punto. No hace parte de esta etapa que vamos a trabajar nosotros en estas 3 clases, pero sepan que existe este recurso y que es muy utilizado para trabajos de campo. Esto de los vectores, ¿cómo podemos representar un punto? ¿Qué es esto de la información? Bueno, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo algún estudio de biodiversidad o algún estudio específico sobre arbolado, podemos identificar los puntos. ¿Cómo los identificamos? Bueno, vamos al territorio o con una imagen satelital y registramos la coordenada, ¿no? La coordenada geográfica. Con la coordenada geográfica yo puedo o no generar la información para tenerla en mi proyecto. También en este caso se representaron los árboles con puntos, pero también puedo utilizar el recurso de las líneas para representar ríos, rutas o lo que quiera representar que pueda ser de fácil identificación con una línea. También los colores y las formas, la simbología se puede cambiar. Eso es un buen recurso para que represente de manera más cercana a lo que nosotros queremos mostrar. Y por último tenemos el recurso de los polígonos que sirven para representar áreas. En este caso, por ejemplo, se representa lo que es un lago, pero tranquilamente podría ser un campo, podría ser un límite político, entre otros. Toda esta información que es vectorial, que es en formato shape, podemos atribuirle datos en lo que es su tabla de atributos. No es una información que está oculta, pero que existe y que es de gran importancia cuando uno empieza a trabajar con mucha información en el territorio. ¿Cómo identificamos, cómo guardamos, cómo comunicamos estos archivos? Bueno, los archivos vectoriales, como les comenté, los shapes SHP, cuando los descargamos, porque nos pueden compartir esta información o la podemos compartir o la descargamos, va a traer asociado varios documentos que conforman a la capa. Si nosotros, después lo vamos a visualizar mejor, pero si nosotros extraemos solo el archivo shape y no, o sea, sacamos de esa carpeta solo el SHP, la capa no va a funcionar porque toda la información complementaria que necesitaba se desvinculó. Por otra parte, tenemos los rasters que van a tener estas extensiones TIFF, JPG, PNG. Siempre que sea una extensión de imagen, el sistema lo va a entender como tal. Y por último, cuando nosotros trabajamos con proyectos, vamos a poder compartirlo, ¿no? Agrupar toda esta información y compartirla a un tercero, y esto se hace en formato KMZ. Esto lo dejo para comentario general, pero sepan que existe. ¿Qué recurso informático vamos a utilizar para trabajar con los SIG? En este caso vamos a utilizar QGIS. Como yo les adelanté en la clase anterior, les dejé el enlace para que descarguen el programa, que es libre y gratuito. Así que sí o sí van a tener que descargarlo. Esto lleva unos minutos, pero tienen que descargarlo de la página oficial dependiendo del sistema operativo y los recursos de su computadora. ¿Con qué se van a encontrar cuando abran el programa? Se van a encontrar con esto, ¿no? Esto es, este sería un navegador donde tiene ciertos recursos. A nosotros nos va a interesar esta parte de panel de capas. Esta va a ser nuestra área de trabajo, barra de herramientas, barra de menú. Igual quédense tranquilos que ahora lo vamos a ver con mayor profundidad.
Esto se los comento por acá para que les quede la información disponible en la plataforma, pero ahora lo vamos a ver utilizando el software. Vamos a utilizar un plugin que no viene por defecto cuando descargamos el programa, que se llama Quick Map Service. Este plugin nos va a permitir a nosotros descargar y tener de acceso directo en el software la información de Google Maps, de Google Híbrido y de Google Satélite. Y por último, el último recurso, pero no menos importante, acá estamos, vamos a poder conseguir información actualizada de capas, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional nos permite descargar información en formato vectorial, esto que hablamos de las líneas y los puntos que van a representar información, y los MDE, que son un tipo de información raster, que son modelos digitales de elevación. Acá les dejo los enlaces para que puedan descargar la información que vamos a trabajar con QGIS.